¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida como cada lunes a este espacio en la 8 Bierzo, la tertulia donde de forma sosegada analizamos asuntos de la actualidad, del ámbito político, del ámbito de la cultura, de la empresa y hoy también desde el ámbito social. Y para ello tenemos a un protagonista en nuestro plató que enseguida vamos a mostrarles en pantalla. Primero hacemos deferencia para el director de la 8 Bierzo y es Radio del Bierzo, Germán Gabela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Y para, en este caso, el delegado del decano de la prensa leonesa, aquí en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablarles de una asociación que nació a mitad de los años 60 en colaboración con una asociación hermana en León, pero que desde el año 93 ya es una organización sin ánimo de lucro propia. Por lo tanto, si se fijan, año 93, en 2023 se van a cumplir el 30 aniversario. Un trabajo impagable que ha demostrado que la unión de las familias es tanto más importante que la gestión de las administraciones. Y por eso queremos saludar esta noche al responsable, al director general de Asprona Bierzo, a Valentín Barrio. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Enseguida le damos la palabra a nuestros contertulios, quizá para abrir un poco boca, decir que estamos a punto de cerrar, quedan 2 meses de cerrar este año 2022, que comenzaba en plena pandemia. No sé si se va a poder terminar con una cierta normalidad o hay de nuevo pues, un poco de peligro al respecto. Sí, bueno, igual que cualquier ámbito de la sociedad estamos inmersos en las mismas problemáticas, pero si nosotros estamos trabajando ya hacia la normalización, vamos a poder decir que estaremos en un 60-70% de normalización y esperemos poder acabarlo. Nuestro objetivo ya es normalizar, no es de recibo, ya no podemos mantener a nuestra gente ya casi 3 años, que es el 20, el 21, pero es que el 22 ha ido progresando. La demanda ya de normalización, nos está viniendo muy bien el sistema de centros pequeñitos que hemos ido poniendo, lo de los centros de barrio, eso sí que nos está permitiendo retomar la actividad con normalidad. Pues la palabra, Germán Gabela. Asprona Bierzo ha hecho los deberes y ha sabido aprovechar los famosos fondos Next Generation, ¿verdad?, provenientes de Europa, que les han permitido desarrollar 3 proyectos entre este año y el próximo. Cuéntanos un poquito en qué consisten estos 3 proyectos y cómo se están desarrollando. Bueno, a través de la federación nuestra, no hemos podido hacerlo directamente nosotros, nos habría podido ser capaces, pero hemos tenido que necesitar del apoyo de nuestra federación. En este momento pues son 3 proyectos realmente muy potentes, porque 2 de ellos conllevan, esperemos que si todo va bien, la creación de 30 puestos de trabajo cada uno de ellos. Entonces es muy sencillo. La evolución normal y a lo que nos ha llevado la pandemia es a montar un nuevo sistema de atención, una nueva cartera de servicios que tiene que priorizar, como no puede ser de otra manera, el servicio domiciliario y la atención individualizada a la persona. Y en este caso ya llevábamos desde el año 18 que empezamos a hacer un estudio de la generación de empleo a través de la dependencia y de las necesidades que no estaban cubiertas en toda la comarca del Bierzo, y encontramos un nicho enorme y muy importante que estaba sin atender y que nosotros estábamos en condiciones de poder asumir. Entonces, uno de los proyectos pretende, porque los hemos delimitado lo mejor que podemos, que en el Bierzo Alto, desde Toreno hacia Torre del Bierzo, pasando por Bembibre y Folgoso, montar una cartera exclusiva de servicios en el entorno rural, que conllevaría la creación de 30 puestos de trabajo. Lo tenemos muy bien estructurado, ahora tenemos que trabajar en la formación del personal, en dar los pasos adecuados para no estropearlo, ¿no? Y el mismo proyecto trasladado al entorno urbano de Ponferrada, otros 30 puestos de trabajo con el mismo sistema, atender a la gente en su domicilio, no solo personas con discapacidad, sino mayores, porque nuestra gente se ha hecho mayor, se han hecho mayores los padres y los hijos, y en este nuevo modelo nadie entendería que los padres tuviesen que estar atendidos en un ámbito y los hijos en otro. De hecho, es una demanda ya desde hace años que se pretende, digamos, envejecer juntos en la medida que se pueda, y esa es la parte bonita, digamos, la parte del reto que nos da. Y el tercer proyecto, a priori también generará algún puesto de trabajo, 4 o 5, pero tiene que ver más con un cambio de modelo y de demostrar que los centros, en vez de apostar por un modelo macrocentro, macroresidencia, sino modelos de barrio, como les llamamos nosotros ahora, pues lo ubicamos en Cuatro Vientos, este proyecto, y queremos que sea pionero en el desarrollo de un modelo que dinamice el barrio, pero desde la prestación de servicios a las personas con discapacidad y dependientes. El objetivo es muy sencillo, demostrar a la sociedad, a las administraciones públicas, que la discapacidad puede ser un valor añadido a tener en cuenta
en aspectos económicos, en aspectos de generación de empleo y no solo la parte, como hablábamos antes, de la caridad en la que pues hay que intentar que nos ayuden a nosotros. Desde este punto de vista queremos demostrar que es al revés, que podemos dinamizar un barrio con todos los beneficios que puede ser para otras asociaciones, para otros colectivos, a través de acciones de formación, generación de talleres de empleo, de actividades lúdicas, en fin, que sea un recurso más del barrio, pero que con orgullo y con satisfacción de tenerlo. Buenas noches. Hablamos de que ahora el reto es el empleo, pero quería saber un poco qué queda de aquellos pioneros, qué queda de aquellos primeros inicios. Pues claro, cuando uno lo mira en la perspectiva adecuada, pues queda bastante poco. Queda, digamos, el rescoldo ese que es el que ha servido del motor de seguir avanzando. Bastante poco en el sentido de que muchísima de esa gente que empezó cuando no tenía recursos de ningún tipo, pues por desgracia han ido falleciendo. Cuando se aplicó luego, se entró en vigor la ley de la dependencia en el año 2010, pues supuso un antes y un después. Nos ha perjudicado bastante en el sentido, digamos, del asociacionismo. Cuando no tienes recursos, las familias se asocian, se movilizan, pero una vez que entra la administración pública se empieza a burocratizar, se empieza a normativizar, pasamos a una cuestión de derechos, entonces la parte, digamos, civil se desmoviliza y durante unos años quedamos ahí en... ¿Y por qué no pueden ser compatibles? Bueno, no es que no sean compatibles, pero es una cuestión del impulso ese inicial, del cambio generacional que se ve en todos los ámbitos. Cuando se aplicó la ley de dependencia empezamos a hablar de que este es un derecho de una persona o de la otra, ya no tiene relevancia si eres socio o no eres socio de la asociación para optar a una plaza residencial o a una plaza de centro de día. No se ha producido un buen cambio generacional, por igual que nos pasa en el ámbito de la agricultura o de las empresas de autónomos de padres a hijos, y en este cambio generacional con la nueva ley, pues es donde esa movilización, ese impulso que teníamos se ha perdido bastante. Estamos trabajando ahora en ello porque el espíritu sigue vigente, el espíritu sigue estando ahí y en algunos aspectos vamos por delante de lo que es la exigencia normal de la administración. Pero, claro, eso conlleva unas necesidades de financiación que antes se obtenían de una manera, ahora se obtienen de otra, y tenemos mucho que aprender todavía para desenvolvernos en estos nuevos tiempos de crisis y demás. Y ahí es donde la crisis también afecta a la movilización, a la implicación, porque son muchos ámbitos, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad, de alguna manera, tiene un entorno normativo que ya le regula lo suyo, y el resto de la familia al final tiene que buscarse las castañas en su ámbito privado, del empleo, de tus otros hijos, de tus otros hermanos. Realmente es complicado, ¿eh? No me atrevería yo a juzgar a nadie en este aspecto. Hablaba antes de esos centros de barrio, ese primer centro en Cuatro Vientos. ¿Se extenderá a otros barrios de Ponferrada? Sí, no, el de Cuatro Vientos va a ser ya casi el cuarto. Nosotros teníamos el centro en El Pantano, que se inauguró en el año 88, el centro ocupacional, el macrocentro, ya estaba creciendo de tal manera que llegó un momento antes de la crisis de la COVID que si hubieran entrado 2 usuarios más habría supuesto un autobús nuevo, mayores gastos de desplazamiento y demás, y ya hacía años que habíamos creado un grupo de trabajo en el año 16-17, durante esos 2 años, en la que más de 50 personas de Asprona, entre trabajadores, familias, técnicos y personal y chavales de los nuestros, habían soñado así en alto cómo querían que fuera Asprona en el 2021. Y entre otras cosas se planteaba, pensando que casi era una utopía, pues que los centros estarían diseminados por el entorno urbano o en los pueblos y que se generaría empleo y demás. Eso quedó ahí como en stand-by, mientras hicimos toda una serie de reestructuración orgánica que hubo que hacer, y llegó la COVID. Y no nos quedó otra porque empezamos a poner en marcha los centros burbuja para poder mantener la atención, que de otra manera era imposible, y se demostró que eso era el modelo. Abrimos en Flores del Sil, además en este momento es un modelo que no para de recibir reconocimientos a nivel nacional y autonómico. De hecho, ahora en el fin de semana del 17 de noviembre acudiremos a Galicia a hacer una presentación a nivel nacional de ese modelo de centros de barrio que nosotros hemos llamado el proyecto Saturno, y consiste en eso, aprovechar los recursos que hay en los diferentes barrios para montar servicios más reducidos. Y lo que hicimos en un primer momento es algo muy sencillo, muy de sentido común, ver dónde vive nuestra gente y prestar el servicio lo más cerca posible a ese domicilio. Encontramos que Cuatro Vientos, Flores del Sil,
la zona de la plaza de Luis del Olmo, que tenemos otro de los centros, la zona alta no hemos sido capaces todavía, Torre del Bierzo, que hemos abierto otro, y todo se ha hecho en base a recursos que ya existían. Por ejemplo, en Torre del Bierzo había un centro de día de mayores que nunca se puso en marcha, una inversión de la Junta y el Ayuntamiento de casi 1 millón de euros, y estaba paralizado. Pues hemos llegado nosotros, lo hemos puesto en valor atendiendo a la gente que es de la zona, que antes los estábamos trayendo aquí a Ponferrada. En Flores del Chile hemos hecho lo mismo, un antiguo gimnasio, cerró en la COVID y prácticamente a la vez casi que cerraba y se llevaban las bicicletas estáticas y el mobiliario, pues entró Asprona con su nuevo modelo. En la parte del Temple abrimos también otro centro de atención a la infancia, la oficina que la hemos trasladado a la Rosaleda. O sea, hemos seguido una estrategia, digamos, de diseminación, de esparcimiento por la ciudad, precisamente para conseguir que ese impacto sea más repartido en todos los posibles barrios, y el de Cuatro Vientos es el que se nos está retrasando un poquitín, precisamente por la guerra de Ucrania, todo lo que se está retrasando, la llegada de los materiales y demás, pero esperemos que pues en un mes o menos lo podamos tener, porque va a ser un centro pionero. Y aparte del de Torre del Bierzo, en el medio rural, en el resto de municipios de la comarca, ¿se plantean abrir centros de este tipo? Lo planteamos en un primer momento, y Vega de Espinareda, Favero, incluso barajamos en poder llegar a La Ciana y demás, siempre con el objetivo de dónde tenemos la gente nosotros. Pues si vienen de allí, ¿por qué los vamos a traer a Ponferrada? Y luego hablamos de despoblamiento rural. Si lo estamos haciendo sin darnos cuenta, pues atendamos a la persona. Pero en este momento lo que planteamos es centrarnos en estos proyectos de los que estábamos hablando, el Bierzo Alto, y sí, nuestro objetivo con Torre del Bierzo es el primer germen de una cartera que conlleve vivienda, nuevos centros de atención, de todo lo que es Toreno, Bembibre, Folgoso, Torre del Bierzo. Y hasta que no tengamos asentado eso, nosotros no tenemos capacidad en este momento, con toda la incertidumbre que hay, de meternos en, digamos, en más aventuras. Sería un poco suicida por nuestra parte. Supongo que el propio empleo habrá evolucionado en estos años. Sí. Hoy a qué se dedican más y antes a qué se dedicaban. Pues mira, nosotros tenemos dos partes de empleo. Digamos, una parte que es la sociosanitaria, la atención a personas en centros residenciales y en centros de día, equipos técnicos de psicólogos, cuidadores, logopedas, fisioterapeutas, enfermera, y la otra parte que es el Centro Especial de Empleo, que es el empleo específico de las personas con discapacidad física o intelectual. Bueno, esto ha ido evolucionando porque todo se ha ido profesionalizando muchísimo. Entonces, la parte de sociosanitaria, la parte de los cuidadores, ha evolucionado en lo que es la formación, el requerimiento que se pide ahora al personal, que no existía cuando yo entré en Asprona, por ejemplo, en el año 95, cualquiera podía ser cuidador. O dábamos por bueno que cualquiera, porque en su casa o haya cuidado de alguien, o eras madre, o lo que sea, automáticamente se te asumía. Hoy está todo muy profesionalizado, tienes que tener el certificado, tienes que tener una formación continua. Entonces, desde ese punto de vista ha cambiado muchísimo. Y la parte del Centro Especial de Empleo, pues ¿qué te voy a contar? La parte del Centro Especial de Empleo, vamos de crisis en crisis. En su momento teníamos el grueso de la actividad en la jardinería, y la jardinería llegó un momento en que, tal como la teníamos concebida nosotros, que era la realización de obras grandes y jardinería, pues no era compatible con las personas en ese momento y con sus limitaciones que tenían. O sea, era ya no lo comido por lo servido, era entrar en una dinámica en la que hubiéramos puesto en riesgo a toda la entidad, porque lo teníamos todo en una sola asociación. Hoy día son dos empresas diferenciadas. El objetivo es crear un grupo grande de Asprona Bierzo, en el que haya distintos ámbitos, y nos estamos especializando también en la parte de Centro Especial de Empleo. Lo que hicimos en la parte sociosanitaria, pues ahora trabajamos con la gente para que la jardinería, que es un aspecto muy reducido, igual que la carpintería, se profesionalicen lo más posible, pero el grueso está en los servicios complementarios de apoyo a los servicios residenciales y de centro de día: lavandería, limpieza, transporte, mantenimiento. Y en ese aspecto también, aquí todo evoluciona ahora a la profesionalización, a la tecnificación y a la cualificación. Y esos itinerarios de inserción laboral que crecieron muchísimo. Sí. El año pasado, este año vamos a cerrar con crecimiento. Sí, porque además, bueno, no pueden crecer indefinidamente, seguramente sea el último año en número de personas y demás que podamos, porque no podemos estar incrementando, digamos, no ingresamos tantas personas de
de fuera. De incrementarse el número de atendidos será, o de beneficiarios será ya ampliando a gente que ya no esté, digamos, atendida en Asprona, abriéndonos a gente que esté en su casa, en su domicilio y que no tenga ese interés en participar dentro de lo que es el centro de día o la residencia, pero que sí se quiera formar. Los itinerarios han supuesto un antes y un después, porque nos dotan de un sentido en el día a día y responden a una aspiración de las personas con discapacidad que es como la de cualquiera. Quiero integrarme laboralmente. Si no tuviéramos el trabajo estaríamos todos pues bastante fastidiados, ¿no? Y entonces sí que es verdad que aún recuerdo cuando lo empezamos alguna familia que nos decía no metáis pájaros en la cabeza de mi hijo porque eso es imposible. Bueno, poco a poco hemos ido demostrando que sí, han sido ya un montón de personas que a nivel interno y alguna incluso con empresas externas de Asprona y están funcionando. Evidentemente el trabajo no es para todos, como lo entendemos nosotros, pero 2 horas, 3 horas, medias jornadas, ejemplos tenemos ahí. El Burger King, Decathlon, la empresa de transportes y nuestro propio Centro Especial de Empleo, como lo hemos estructurado ahora, puestos de recepción, lavandería y limpieza. Son 22 personas que tenemos ahora y de las cuales 18 tienen discapacidad física o intelectual. Entonces, precisamente también otro de los elementos de los nuevos proyectos que poníamos en marcha que se apoyan en el empleo, eso, una parte importante, va a repercutir en generación de empleo para personas con discapacidad o de difícil empleabilidad, que si no fuera con el paraguas del Centro Especial de Empleo no encontrarían una alternativa. ¿Y en las empresas han encontrado esa receptividad? ¿Se pierde el miedo también a tener trabajadores con limitaciones? Se está perdiendo. Porque al final lo que nos toca es demostrar que se puede y el primero que tiene que demostrarlo es Asprona, ¿no? En ese aspecto pues creo que lo estamos demostrando y los ejemplos que tenemos son 3 ejemplos de éxito. Sí que sucede que las empresas al final pues también tienen que mirar su viabilidad económica, ¿no? Y a nosotros nos está costando, o sea que es obvio que hay un problema añadido. Además ahora, justo en estos días, hay un proyecto de ley, que a ver cómo evoluciona, que entre otras cosas prevé que algunos de los beneficios fiscales que tenemos por contratar personas con discapacidad puedan caerse, lo cual sería un mazazo a todo lo que podría ser la contratación de personas con discapacidad. No sé cómo quedará, pero... Igual que... Es un proyecto de ley que nosotros en los centros especiales de empleo, por su propia naturaleza sin ánimo de lucro y de interés social, pues, y de que contratas a gente con una empleabilidad muy difícil, pues hay unas bonificaciones a la seguridad social, hay unas bonificaciones al propio salario base superiores al de la empresa ordinaria. Hay que tener en cuenta que nuestra gente no tiene, en líneas generales, cuando hablamos de personas con discapacidad o con discapacidades físicas, discapacidad intelectual o discapacidades físicas muy grandes, la productividad no es la misma. Necesita todo un soporte de profesionales de apoyo, de formación específica, muchas más horas, más bajas médicas por sus circunstancias y sus consultas médicas. Entonces, si no hay una compensación de alguna manera de ese sobrecoste que tú tienes que tener personas a mayores, pues pone en riesgo la viabilidad de los propios centros. Y en este momento lo que se contempla en la ley, si saliese así, es que esa bonificación que tenemos ahora del 100% de la seguridad social se equipararía a la empresa ordinaria y eso sería un mazazo brutal. Pero lo que no entiendo es por qué la Administración evoluciona hacia eso cuando el éxito ha sido justo la integración a través de ayudas de las personas. Pues nosotros tampoco lo entendemos, sí que hemos hecho las alegaciones todavía esta semana junto con todas las empresas del sector. Se me escapa, no sé si es un concepto a lo mejor de entender la normalización a un nivel grande, decir, pues vamos a ser todos iguales, pero es que no somos todos iguales. Si un trabajador con discapacidad requiere de más personal a su alrededor para acometer la misma tarea y pues eso ya de entrada es una incapacidad de acometer los mismos costes. No lo sé, es que ahí sí que esto sucedió la semana pasada y nos quedamos todos, y de hecho a nivel nacional pues ha habido toda una serie de reuniones y de ver qué estrategia podemos llevar todas las entidades que tenemos centros especiales de empleo del tipo de los nuestros, de sin ánimo de lucro, de interés social y demás, y estamos realmente preocupados. Es el futuro de miles de personas en toda España.
En septiembre usted participó en Valladolid en una reunión, ¿no?, con la Consejería de Familia del Plan de Plena Inclusión de Castilla y León para reivindicar más apoyo para los centros de atención primaria, ¿no?, que creo que exigían... De atención temprana. Temprana, perdón. Sí. Creo que exigían sobre todo ya lo mínimo, ¿no?, que se aumenten los convenios para por lo menos garantizar la cobertura de los costes. ¿Lo han conseguido? Claro, si es que las entidades como del tercer sector, digamos, de alguna manera, pues hay un histórico acumulado de déficit de financiación que cuando ha llegado esta crisis del COVID y a posteriori la energética de Ucrania, pues es evidente, o sea, cualquiera que revise ingresos y gastos ve que esto no cuadra. El motivo de la reunión era precisamente porque son demasiados los cambios que estamos viendo, tanto de subida de IPC como de estancamiento de la financiación, que en el caso de atención temprana es la misma desde el año 19, los costes son los mismos, la misma cantidad, no se incrementa bajo ningún concepto, pero han subido los costes salariales, han subido enormemente los costes de energía. El Servicio de Atención Temprana de Asprona Bierzo presta atención en toda la provincia de León, exceptuando León Capital, es decir, desde aquí se van nuestros técnicos a Riaño si hace falta, a Villablino y demás, con unos costes en este momento de kilometraje que tienen que poner el coche, que son los mismos que había hace más de 20 años. Entonces, no hace falta ser ni siquiera matemático. La demanda era que estábamos en una situación límite en este momento porque no se contempla incremento ni siquiera a lo largo del 2023. Solo los costes salariales nos van a subir más de un 6% en el largo año 2022, subirán el año que viene. Costes de energía, pues que os voy a contar, seguro que os lo cuentan todo. Nosotros hemos tenido picos de subida del 200, del 300% en algunos de los centros. La alimentación, estamos casi en un 12%, hemos llegado a estar, pues algo falla, algo hace inviable como no se tomen las medidas pertinentes. En ese momento, pues lo que se nos traslada es que están negociando los presupuestos, de esto igual sabéis más que yo, y hasta que no tengamos los presupuestos no sabemos en este momento. Lo que sí hemos puesto de manifiesto es que o hay un aporte de financiación, porque esto no deja de ser un trabajo que hacemos para la Administración, y evidentemente no lo hacemos al mismo coste que la propia Administración para sus profesionales establece, lo hacemos a un coste infinitamente inferior. Yo lo que percibo de sus palabras tampoco es decir, la Administración ha pasado desde la beneficencia a principios del siglo XX a lo que es hoy, pero lo que veo o que pienso que es como resumen de sus palabras es que no hay todavía una sensibilidad total en apoyo de las personas con discapacidad. Por mucho que a los políticos se les dé la boca. No me atrevería a decir si es una cuestión de falta de sensibilidad o no. Sí que es cierto, y estoy seguro que esto lo veis en todos los ámbitos, que la política ahora es mucho más cortoplacista y que lo nuestro requiere una visión más a largo plazo. O sea, las personas dependientes... Los parámetros en apoyo a estas personas no pueden ser los mismos que en apoyo a cualquier persona. No, y necesita de políticas y planes que piensen a medio y largo plazo. A día de hoy ya se puede saber cuánta gente mayor de 65, de 70 o de 75 años en la comarca del Bierzo va a necesitar un servicio específico para poder mantenerse en su domicilio. Eso hoy día se puede saber, es una pura estadística, se pueden sacar de la Organización Mundial de la Salud y demás. A la pregunta siguiente de los servicios sociales, la Administración sería ¿qué políticas estamos llevando a cabo para garantizar que esos servicios van a estar? Porque los servicios no se montan de un día para otro. Y después, claro, si esto lo entroncamos con el despoblamiento, pues nadie puede extrañarse de que si no hay servicios que se hayan planificado 4 o 5 años atrás, si no hay servicios en los pueblos, si no tengo un fisioterapeuta, si no tengo una enfermera, si no tengo una farmacia, si no tengo un banco, pues nadie se puede extrañar de que los pueblos se vacíen. En ese aspecto es donde yo no sé, porque tengo muchas dudas en este momento. No creo que sea una cuestión tanto de sensibilización como falta de una estrategia más a largo plazo de qué carajo queremos hacer. Y esto entroncaría tanto la Administración general como la Administración autonómica como las locales. A veces nos fijamos más en proyectos mini, una empresa que se instala aquí o conseguir esta financiación para esta carrera y todo lo demás que tiene que ver con las personas que tienen que residir en ese territorio. Cuando empezamos el estudio del impacto que podía generar la dependencia en el empleo, en generación de empleo en el Bierzo, ese es un estudio que está hecho y determinaba
que solo en Ponferrada se podrían poner en marcha 800 puestos de trabajo para atender servicios que no están atendidos en este momento, teóricamente, como si lo dejamos en 300. Pero en la comarca del Bierzo nos salía que entre otros 800 o 1000 puestos de trabajo, porque había necesidades que no estaban cubiertas. Y si comparábamos con otras comarcas que sí las tenían cubiertas, había un déficit, que eso es lo que nos daba esos parámetros. Cuando analizamos todo esto, vemos que lo que falta es eso, una política más transversal, digamos, ¿no? Entonces aquí lo que yo, por lo menos lo que me estoy encontrando es que tú ves que tienes esa capacidad de generar empleo, pero no se ve la tele en Vega de Espinareda determinados días. Si no se ve la tele, que es algo muy sencillo de hacer, o no tienes internet, pues no puedes ni siquiera plantearte montar servicios que van a tener que basarse hoy día en un desarrollo tecnológico muy grande, porque esto ya no es una cuestión de internet, tiene que estar. Si no hay internet, incluso nuestro sistema ahora de prestación de servicios se basa en una plataforma interna digital que todos los datos del usuario están ahí recogidos, ya no es el mundo del papel, ¿no? Y a veces todavía seguimos oyendo de las nuevas tecnologías, que son tecnologías que hace 20 años podía que fueran nuevas, hoy ya no son nuevas, esto tenía que ser ya el pan nuestro de cada día, y no está siendo así. En ese aspecto es donde yo no veo cuál es el plan a seguir más allá de los parches que se puedan ir poniendo. Asprona también ha puesto en marcha su primer plan de igualdad. Yo no sé cómo se está desarrollando, qué balance hace. Sí, bueno, son estas cosas que así a priori pues no éramos conscientes de la necesidad de ponerlo en marcha, porque el colectivo de Asprona básicamente son mujeres en un 90 y pico %, pero cuando empiezas a profundizar, y estamos a punto de ultimarlo todavía, se nos ha ido complicando, la verdad. En un primer momento intentamos hacerlo a nivel interno y luego este día hemos tenido que pedir una ayuda externa, un asesoramiento externo. Y el balance, te voy a hablar desde un punto de vista personal. Yo, que me considero una persona, digamos, de más de 30 años trabajando en este sector del sociosanitario, digamos, de la igualdad, de los derechos y demás, pues soy consciente de que teníamos muchas carencias, no porque se hicieran cosas mal, sino porque hay muchos más temas que tienen que ver con la igualdad, la prevención del abuso, del abuso sexual y demás, que se puede extrapolar a nuestra gente con discapacidad, al entorno doméstico, tiene muchas derivadas. Entonces, en ese aspecto estamos encantados, aún nos quedará prácticamente un mes para poder ultimarlo y registrarlo. Ha sido también una tarea, como lo hacemos casi todo, tarea de equipo, donde el comité de empresa, representantes de los trabajadores, representantes de la empresa, nos ha obligado a replantearnos la realidad que teníamos, precisamente para asentar y asegurar que no se den conductas que no deben darse. Bueno, nos vamos a la publicidad, enseguida regresamos con el máximo responsable de Asprona Bierzo para charlar sobre el presente y el futuro de esta institución. Hasta ahora mismo. Seguimos en la tertulia con Valentín Barrio, director general de Asprona Bierzo, que nos está versando sobre este nuevo proyecto que han puesto en marcha hace unos años y que tiene múltiples caras, afortunadamente, con generación de empleo, de oportunidades y también de integración social. No sé si en la parte privada, el mundo de la empresa, aparte del ámbito laboral, en el que pueden ustedes, por ejemplo, pues hacer algo de inserción para algunas personas, se sigue comprendiendo, se sigue apartando a instituciones como Asprona. Si la sociedad se ha nutrido de esa integración en lo que es la calle, el supermercado, las tiendas o en el mundo en general. No, ahí es donde hemos avanzado muchísimo. La pena es que lo que es estos tiempos de pandemia nos ha frenado muchísimo, pero a la vez la puesta en marcha de los centros de barrio ha supuesto un valor añadido, una visibilidad, una complicidad, un conocer la realidad de Asprona y de las personas con discapacidad de otra manera. Cuando estábamos en el centro del Pantano exclusivamente, pues cuando hablabas de discapacidad era algo más lejano, cuando ibas a algún colegio, cuando tenías que ir a una empresa y demás, pero ahora es al revés, ahora se percibe, ¿no? Es muy bonito cuando, por ejemplo, en Torre del Bierzo, porque nosotros nuestra política es economía circular pura y dura, el panadero, el de la zona, el electricista, el más cercano, el taller de los vehículos, el que más pegado esté al centro, que hay que hacer un mantenimiento del aire acondicionado, pues justo
En el de Flores, es que doblando la esquina está la empresa. No tenemos complicación ahora ninguna por decir vamos a centralizar, sería mucho más económico tener servicios más generalizados para todos, pero en cada centro hacemos la economía esa circular de lo más próximo al centro. ¿Para qué? Nos beneficiamos todos mutuamente. Entonces, en ese aspecto es donde hemos ganado mucho en visibilidad, en conocer la realidad de las personas con discapacidad, y se empiezan a generar oportunidades tanto de empleo como para nosotros de recaudación de fondos que no soñábamos hace 3 años. Sí que es verdad que ahora tenemos que dar ese paso que decíamos antes de esa normalización ya sin el COVID, para que esos centros que estamos diseñando, que ahora básicamente están funcionando solo como centro de día, sean un recurso más de la comunidad, y esperar ese retorno, digamos, de beneficios para las propias personas con discapacidad, porque vamos a diseñar una serie de actividades o de programas, cada centro específico, pero para todas las personas de ese barrio o de la ciudad que quieran. Lo pondremos a disposición del ayuntamiento, de las asociaciones de vecinos, de cualquier persona. Promoveremos también otras actividades. Entonces, desde ese punto de vista, somos muy conscientes de que Asprona durante tantas décadas ha recibido mucho, y que no puede ser menos que los recursos que tiene Asprona sean a disposición de cualquier ciudadano. ¿Y cómo está Asprona en un ranking provincial, autonómico e incluso nacional? Asprona Bierzo, ¿en qué punto está? Bueno, si estamos hablando digamos, de implantación de un modelo de atención, estamos en un momento muy alto, porque en este momento el modelo nuestro de centros de barrio es prácticamente desconocido en la comunidad, sí que en otros puntos, porque, a ver si me explico bien, quiero decir, nosotros lo que hemos hecho es estamos trabajando en desmontar una estructura que ahora además viene recogida así en la reforma legal que hay de los nuevos modelos de centros de día y residencias. A nivel nacional ya se aprobó hace un par de meses y saldrá ahora a final de año. Lo que apuesta es por centros integrados en el entorno urbano, más reducidos, más de ámbito familiar, lo que querríamos todo. Ya lo estábamos haciendo nosotros, y en ese diseño estamos incorporando el lugar de residencia de la persona. No es que tengamos el centro y a ver cómo lo actualizamos manteniendo el centro, no, estamos montando el centro donde la persona reside, intentando generar un impacto positivo. Eso, que parece una nimiedad o que tampoco tiene mucha más trascendencia, es totalmente novedoso. No tiene nada que ver decir, tengo un centro, a ver qué actividades le pongo, a decir, integro el centro Cuatro Vientos, donde reside un grueso muy importante de nuestra gente, de nuestras familias, y por lo tanto el concepto y la visión de la persona con discapacidad cambia. En ese aspecto estamos muy arriba. Si tuviéramos que hacer un análisis, digamos, económico de la situación económica, bueno, pues ahí estamos en la parte media. Llevamos 5 años en un proceso de transformación brutal, en el que este modelo hay que compaginarlo con la viabilidad económica y con la prestación de nuevos servicios que no contemplábamos en su momento. Pero la viabilidad mes a mes va siendo muchísimo mayor. Y en otros apartados, pues de volumen de personal, pues no somos de los más grandes. Si lo hiciéramos en una comparativa de empresa en El Bierzo, pues ya pasamos de los 100 trabajadores y tenemos 2 proyectos de 30 empleos cada uno. Pues en los próximos años, pues quitando un par de empresas grandes o 3, pues LM, Tevitec y Roldan, pues pocas empresas alcanzarán seguramente el volumen de empleo, y sobre todo si tenemos en cuenta, digamos, desde mi punto de vista, así que es una opinión personal, el impacto y la capacidad de generación de empleo. Creo que deberíamos ser uno de los nichos de empleo a valorar, en este caso por la Administración y por la sociedad, como elemento generador de empleo, fijador de población y de dinamización de nuestro querido Bierzo, que si no, no sé, cuando venía para acá antes de la entrevista, venía pensando, ojalá algún día esto fuese la Florida, ¿no? Que la gente dijera, caray, el día que me jubile me encantaría ir a pasarlo al Bierzo, porque tiene una cantidad de servicios, aparte del valor paisajístico y demás. También desarrollan ustedes un plan, ¿no?, de formación para su plantilla, una formación continua que se desarrolla ¿en qué ámbitos? Pues mira, es muy multidisciplinar, ¿no? Por supuesto, la parte sociosanitaria nuestra, que tienes que estar al día de toda la normativa que va saliendo, pero sobre todo lo que estamos haciendo más hincapié es en que la plantilla asimile el nuevo modelo, porque el nuevo modelo huye de la institucionalización, del modelo institucional en el que el cuidador, el técnico, decide por la persona,
Y esto que parece muy fácil explicarlo, aplicarlo en el día a día para que sea la persona la que puede tomar el control de su vida y tomar sus decisiones con el apoyo del personal, esto no podría ser de otra manera, requiere un cambio de mentalidad brutal, trabajar en equipo de otra manera diferente a cómo se estaba haciendo y una sensibilidad especial que no puedes dejar al libre albedrío de cada uno o la libre improvisación de que el trabajador lo tenga de por sí. Entonces es un cambio de mentalidad en el que estamos incidiendo en este momento. Trabajo en equipo y planes de vida, que es lo que nosotros definimos ahora nuestra manera de actuar. El plan de vida no es otra cosa que cada persona pueda decidir, igual que decido yo qué es lo que quiero hacer. Lo podré hacer o no lo podré hacer, pero para llevarlo a cabo hay que diseñar una serie de actuaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo a lo mejor tengo el interés, que la verdad que lo tengo, de hacer un safari, pero para hacer ese safari pues tendré que ver si tengo la documentación en regla, tengo que tener unos ahorros, tengo que planificar cuándo lo puedo hacer, si no tengo esos ahorros tendré que trabajar para tenerlo. Ahí entran los itinerarios que al final tienen que dar la respuesta y a lo mejor luego el día de mañana lo hago o no lo hago o cambio de idea, pero es un cambio de óptica de 180 grados. Antes era el centro, la institución, el centro de atención, y si te encaja bien entras y una vez que entras es lo que hay. Se acuesta a una tal hora, come a tal hora y las actividades son estas. Y ahora es al revés, es el plan de vida de la persona el que determina en qué actividades, y si no las tenemos habrá que ponerlas en marcha. Ese es un cambio de mentalidad muy grande. Tampoco éramos conscientes cuando empezamos del tiempo que iba a suponer sacar la institución de la cabeza de todos nosotros, y esa es la óptica principal en la que estamos enfocados en el plan. Hemos hablado varias veces de la despoblación, del mundo rural del Bierzo. En ese sentido, ¿se ha integrado a todo el Bierzo? ¿Hasta la última persona de Asprona ha podido integrarse en este proyecto? No, ni en Asprona ni en nada, y los problemas son brutales. Nosotros tenemos estudios que determinan que los servicios no se pueden llevar al infinito a cualquier sitio, salvo que alguien suelte una financiación sustancial. Por ejemplo, cuando hicimos este estudio al que hacía referencia de la generación de empleo, teníamos muy claro que todo radio más allá del centro operativo de 30 kilómetros lo haría inviable. Por ponerte un ejemplo, toda la zona de Ancares, de Candín y por poner un ejemplo, Peñalba. Eso en este momento es una estructura que es imposible. ¿Qué significa eso? Y sitios más cercanos, significa que una persona con dependencia, una persona con discapacidad, una persona mayor, puede tener todos los derechos del mundo a que la atienda un fisioterapeuta, una terapia, lo que sea, y ese cheque, digamos, que es su derecho de la ley de dependencia, que lo tiene debajo del brazo y lo podría canjear por un servicio, no tiene dónde canjearlo. Por lo tanto, no le llega. No es igual vivir en Ponferrada, vivir en León, que vivir en Bembibre. Bembibre ya empieza a ser problemático. En este momento yo creo que, salvo las personas que nos metemos en el análisis intrínseco de lo que significa el mundo rural realmente, no se tiene conciencia de la diferencia que hay entre los derechos del mismo ciudadano en una ciudad y en el ámbito rural. Que va. Es imposible en este momento asumirlo si no hay un proyecto detrás que englobe, pero no solo una consejería o una concejalía, que es una de las cosas que vemos, ¿no? Educación pauta de una manera, sanidad pauta de otra, pero la persona es la misma. Entonces te puedes encontrar con cosas muy extrañas que es muy difícil de compaginar. En nuestro modelo todo es multidisciplinar y transversal. Cuando nosotros definimos un plan de vida para una persona, tocamos todos los palos, desde el transporte, la familia, los servicios específicos, y esto a nivel institucional cuesta mucho entenderlo, porque son consejerías distintas, son concejalías diferentes, y ese sería un cambio que entiendo yo que la Administración sí que tendría que asumir. El mundo rural es muy diferente del mundo, digamos, en la ciudad ordinaria, lo que os decía antes. Si no hay internet en un sitio, no puede haber ni siquiera el sistema médico. ¿Cómo le pasas la tarjeta sanitaria en la consulta? Bueno, son cosas que... Y una de las cosas que hemos aportado en algunos de los encuentros a través de la Federación es que el residente en el entorno rural, el dependiente, esos servicios tienen que estar
financiados de una manera superior a los del mundo urbano. Es mucho más caro prestar los servicios. Yo estaría encantado de que Asprona pudiese llegar hasta el último rincón, pero es que es inviable económicamente en este momento si se financia igual que si fuera que prestas el servicio en Ponferrada. Es imposible. Ustedes en Asprona Bierzo han participado también en el diseño del plan de accesibilidad del Castillo de los Templarios, que creo que concluye ahora el plazo, ¿no?, para de su puesta en marcha ahora en noviembre de 2022. ¿La han conseguido mejorar esa accesibilidad y en qué sentido? Ahí me vas a pillar. Eso es más mi compañera Vanessa. El objetivo nosotros cuando pusimos en marcha el grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva fue que las propias personas con discapacidad participaran, ¿vale? Faltará una evaluación seguramente de ver si eso ha supuesto una modificación de las recomendaciones que hacíamos, pero desde luego el trabajo nuestro consistió en que las propias personas con discapacidad de Asprona Bierzo hicieran ese análisis y aportaran esas recomendaciones en un informe muy bien elaborado además. Desconozco en este momento si eso ha repercutido o no ha repercutido. Seguramente tengamos en breve la revisión del plan, porque esto sí que lo contemplamos, y ha sido en el Castillo de los Templarios, lo hemos hecho con el Museo de la Energía, lo hemos hecho con otras, el Camino de Santiago. Hombre, yo doy por hecho que sí que o espero que sí que se tengan en cuenta las recomendaciones. Además, hay una parte que yo creo que la ciudadanía tiene que saber. Las recomendaciones que a veces hacemos desde la parte de la discapacidad benefician a todos. Porque quiero decir, cuando hablamos de accesibilidad cognitiva, hablamos de que no solo las indicaciones, sino toda la comunicación formal y no formal se haga de una manera legible. Y de eso se benefician las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, que a todos nos habrá pasado al ir a un baño en un restaurante. A veces hay unas identificaciones de hombres o mujeres que cuesta saber a cuál tiene que ir. Pues parece una tontería y no lo es. Eso trasladado al castillo o a otras instituciones, pues es para tener en cuenta cuando vienen extranjeros. En realidad hay un lenguaje universal, que es el de la accesibilidad cognitiva. Ahora va a conseguir rango casi de ley en la nueva reforma que se está estableciendo y va a ser un valor añadido en el que Asprona Bierzo espero que tenga mucho que decir en la comarca. ¿Pero hay déficit de accesibilidad de este tipo, en general en los monumentos? En todo, no somos conscientes. Hicimos el primer hincapié, lo hicimos y fue un éxito en el tema de las elecciones, en el lenguaje de lo que se hace. Bueno, en los prospectos médicos, cualquiera de nosotros puede leer un prospecto médico. No están hechos para que la gente normal, está hecho desde un punto de vista, el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico, nuestras personas tienen continuas revisiones sobre su discapacidad, sus tutelas y demás. Y a veces te encuentras con que el propio lenguaje del juez, del fiscal, que no lo entendemos nosotros. Vayamos a cualquier ámbito que vamos. A veces las indicaciones se hacen con el mejor, incluso los pictogramas y demás, con el mejor criterio estético, pero no es a veces entendible hacia dónde hay que ir. Entonces, no siempre, pero bueno, en ese aspecto no somos conscientes hasta que lo hacemos desde la óptica y vamos acompañando a una persona con discapacidad. También hicimos el análisis del transporte urbano y cuando tú lo hablas con quien lo ha diseñado está orgulloso, claro, pero está orgulloso desde su óptica, que es su lenguaje, o el metro o cualquier cosa de estas. Cuando lo aplicas desde la propia persona con discapacidad, que no nos olvidemos que algunos no oyen, otros no ven, otros tienen déficit de visión de los contrastes de los colores y otros simplemente no se enteran de hacia dónde. Hay sistemas para hacerlo y que nos benefician a todos. Yo personalmente me he equivocado en algún autobús por pensar que lo tienes claro y allí te pone hacia dónde va y no va hacia allí, porque ese autobús lo han cambiado o lo que sea, sí que es la línea. Es un ejercicio que estaría muy bien que cada uno de nosotros hiciéramos un día acompañado de una persona con discapacidad, a la hora de coger un autobús, para decidir ir al hospital, por ejemplo, a ver si en el intercambiador somos capaces de saber bien qué línea tenemos que coger, pero desde la óptica de la persona con discapacidad, ¿no? Sino no de la persona que ya está acostumbrada. Y eso vale para cualquier acto que vayas a hacer, el Museo de la Energía, el Castillo de los Templarios, cuando lees un rótulo, ¿qué tal? Están bastante bien, no quiero trasladar yo esa pero si hablamos de que es un derecho de la persona, la accesibilidad, y que todo ciudadano tiene que poder acceder con normalidad sin que tenga que ir alguien sustituyendo, digamos, a las indicaciones, indicándote directamente, pues es una aspiración legítima y ahí sí que vamos a dar mucha caña, digamos, porque es una defensa del derecho de las propias personas con discapacidad que estamos seguros que beneficia a toda la ciudadanía.
Asprona Bierzo está inmersa en estos centros de barrio, pero más allá, ¿tiene algún proyecto que le gustaría llevar a cabo algún día? Bueno, tenemos muchos. Proyectos son muchos. La verdad es que evidentemente tenemos mucho interés en el tema de la tutela. Es una aspiración de las familias desde que surgió el movimiento, y ahora os explico. Cuando surge el movimiento de Asprona Bierzo, al final, o de cualquier asociación como la nuestra, la aspiración legítima de las familias era: el día que yo no esté, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? En este momento se contempla, o se contemplaba ya en su momento, digamos, el que las asociaciones ejercieran esa tutela. Ha habido un cambio legal que impide que la propia asociación, a la vez que tutele, preste los servicios. Y ahora estamos trabajando de alguna manera en cómo dotarnos de la estructura, probablemente tenga que ser a través de una fundación tutelar, en la que las personas puedan mantener, digamos, ese proyecto de vida que ya se había diseñado en compañía de los padres, de los familiares, en un entorno cercano. Ese sería uno de los proyectos en los que estamos trabajando y que esperemos tener, porque además es un compromiso con la Asamblea, que ya está acordado, que la tutela vea, digamos, la luz ya en una estructura fundamentada y bien organizada. Y después, pues nosotros tenemos, dentro de nuestro ámbito sociosanitario, pues necesitamos poner en marcha muchísimas más viviendas, necesitamos poner en marcha muchísimos más centros y sobre todo un centro de atención especializada. Esa es una espinita que tenemos colgada en toda la comunidad de Castilla y León. Creo que solo hay un centro de atención a personas con graves problemas de conducta. Nosotros no hemos sido capaces, no hemos podido en nuestra estructura, y hemos tenido casos de gente con realmente problemas de conducta graves, pero que requiere otra estructura diferenciada de lo que teníamos. Y también lo tenemos ahí como una aspiración a la que llegar. Somos muy conscientes de que hay familias que tienen un problema muy gordo, muy gordo, muy gordo, y que en el modelo nuestro, nuestra financiación, nuestra estructura es imposible de atender, y que eso requiere un recurso específico. Pero ya te digo que solo hay uno en la comunidad y nosotros nos gustaría poder ofertar ese servicio. Y luego, pues, el modelo es que ahora ya, más que proyectos grandes, es atender a la persona en su domicilio, si es lo que quiere. Entonces, en eso es cambiar esa dinámica y esa mentalidad. Y sí que hay otros proyectos, pero no me atrevo a... porque en este momento todo es incertidumbre. Entonces, tampoco queremos generar una expectativa más allá, porque trabajamos al final con el sentimiento de personas. Prefiero ir más despacio. La integración es fundamental en todos los ámbitos, también en el deporte, y ahí está la Liga Sí. Genuín, en la que ustedes participan. La mayor parte de los integrantes de ese equipo mixto son de Asprona Bierzo. ¿Qué tal está yendo la experiencia? Bueno, la experiencia fue la primera integración, digamos, seria, fue la Liga Genuín con la Ponferradina. Pues, ¿qué te voy a decir? Esto es una aspiración que teníamos hasta ahora que no pensábamos que iba a ser factible. Era como una parte utópica. Tengo que decir, antes de que se me enfade nadie, que tenemos el equipo en la Ponferradina, tenemos el equipo de baloncesto también que se ha integrado en el CDP, tenemos ahora un equipo que se ha integrado también en el pádel, el equipo de pádel, está todavía arrancando y demás, y que es una cosa natural y normal. Deberíamos verlo así, como el modelo de barrio que estamos diciendo. La integración pasa por hacer las mismas cosas en los mismos ámbitos que los hacen el resto de ciudadanos. Desde ese punto de vista, la integración del equipo de fútbol en la Ponferradina fue una inyección de normalización, por decirlo de alguna manera, que no barajábamos o no pensábamos que iba a llegar. Entonces, una vez que llegó y visto ahora la evolución, ha cambiado mucho la perspectiva también de las generaciones jóvenes a la hora de acercarse al mundo de Asprona Bierzo, porque muchos de los chicos también vienen del Colegio de Educación Especial Bergidun. Entonces, nos da otra visibilidad y vemos que hay otra manera de hablar de la persona con discapacidad, de sus centros, de sus actividades, de sus programas de inserción laboral, deportivos, en una óptica totalmente diferente a la asistencial, digamos, que teníamos en ese momento. Entonces, ha supuesto un antes y un después, no te voy a mentir. Entonces, y ya desde el punto de vista de los chicos que puedan viajar por toda España en avión, acompañando a los jugadores y a sus estrellas, y jugar con otros compañeros, pues
pues es que no es lo mismo que estar trabajando o jugando en la liga, digamos, un poco la clásica del Special Olympic, que la seguimos manteniendo, pero esto es hablar de normalización con mayúsculas. Sí, sí, entonces desde ese punto de vista, encantados. Hablábamos del apoyo institucional y económico, pero quería saber si todavía se puede ir algo más allá en el tema de la financiación privada. ¿Cómo la sociedad también puede apoyar a Asprona? Sí, ha aumentado muchísimo la financiación de... ¿Y cómo lo puede hacer? Si nos puede explicar para cualquier empresa. Pues nosotros hemos lanzado ya varias campañas, ¿no? Dentro del Hazte Astronauta, por ejemplo, es la última, en la que animamos, y aún tenemos todavía mucho que avanzar para que la empresa privada vea que tiene un canal que dé respuesta a su responsabilidad social corporativa, es evidente, a través de proyectos que pueden alinearse perfectamente y que también entendemos que la empresa tiene que sentir identificación, que le tiene que satisfacer lo que hace Asprona. En este momento, si no fuera con el apoyo privado, muy mal podríamos acometer, eso es algo que ha ido a mayores. Hay empresas potentes en la comarca que están apoyando económicamente año tras año a los distintos proyectos de la asociación, desde bancos a otras entidades. Hemos intentado a veces que se haga más público y demás, y no es el interés en este momento que tienen, aunque sí están publicados en nuestras memorias. Pero realmente lo que hay que entender, o lo que tenemos que trabajar más en explicar a las empresas cómo esa responsabilidad social corporativa puede tener ese cauce hacia Asprona abierto y que va a tener una repercusión directa en la generación de empleo, en la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad y personas mayores. Entonces, ahí lo que tenemos es que mejorar la comunicación muchísimo nosotros, porque damos por hecho que todo el mundo sabe lo que hacemos y no es así. Entonces, bueno, tenemos ahora en el plan estratégico recogido pues todo un elenco de pasos a dar de cara a mejorar este aspecto, pero bueno, lo que puedo hacer desde aquí ahora es animar a las empresas, y algunas las iremos contactando nosotros, para que tengan en consideración Asprona abierto, no de la parte esta caritativa que podía haber hace unos años, no, aquí hay un traslado de la financiación que puedo meter en la mejora de la calidad de vida y sobre todo en la generación de empleo, muy potente. Estamos casi acabando la tertulia. Decirle al espectador, por ejemplo, que tienen ustedes una cena singular, ¿no? Sí. A finales de este año. No sé si es una buena forma de colaborar, como dicen, desde el ámbito privado, ¿no? Sí, es la cena solidaria que se celebra todos los años. La última se celebró en el 2019, los 2 últimos años no se ha podido celebrar. Y va a ser el día 17 de diciembre, está animado todo el mundo, hay más de 400 plazas, no sé si las cubriremos, esperemos que sí. Es un entorno muy familiar, donde cuando nosotros hablamos de familia nos referimos a los voluntarios, los trabajadores, las propias familias y toda aquella gente que de alguna manera comparta con nosotros. Entonces, nada, animar a todo el mundo a informarse y a que se sume a este proyecto de Asprona abierto, que además creo que, como hablábamos antes, son ya 30 años, pero son desde el año 64 que empezó, que ha ido progresando y evolucionando con la sociedad berciana a la par, ¿no? Y contribuyendo y nutriéndonos de uno al otro en un aspecto muy positivo de todos estos años. Entonces, pues sí, animar a todos a participar y a informarse. Que sea un éxito. Muchas gracias, Valentín Barri, director general de Asprona abierto, por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a Germán Gabela, gracias a Manuel Cachafeiro. Y a ustedes emplazarles para una nueva edición con la tertulia ya el próximo lunes. Hasta entonces.